Amén. Hermanos, buenas noches a todos ustedes. Aquí nuevamente estamos presentes para enseñarles y describirles, tratar de sacar de la palabra de Dios lo que entendemos por el significado de la palabra, para que esta palabra que está escrita pueda ser expresada y entendida en lo mejor que se pueda. Vamos a empezar con una palabra de oración. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor Jesús. En esta noche te bendecimos, te agradecemos. Sí, Padre, aleluya. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza en esta noche. Bendito seas, Y te Señor pedimos que Jesucristo, tu Espíritu aleluya. Santo, Señor, nos guíe, Grande, grande. porque sin ti nada somos, Señor. Maravilloso eres, Solamente tú Jesús, eres maravilloso. aquel que nos puedes ayudar, Señor, para Maravilloso es tu nombre, Padre. expresar lo que tú quieres que Aquí nosotros estamos clamando expresemos, tu Señor. nombre, aquí estamos Te lo invocando pedimos, tu Padre, en el nombre, nombre Señor Jesús. de Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias, Amén. Padre, gracias. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a empezar leyendo el libro de Corintios en el capítulo 15. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, versículo 1 en adelante, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Entonces, si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Bien, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel
que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Amén. Hasta aquí quedamos con la palabra. No estamos leyendo todo el capítulo, sino una parte del capítulo 15, porque el capítulo 15 es bastante largo. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual somos salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Fíjense que se hace interesante que después de todos los temas que el apóstol Pablo está tocando en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, ya llegando al capítulo 15 y antes de eso, en el capítulo 14 que habla de los dones espirituales, donde se puede observar cómo es que el orden de el servicio de la iglesia de Corintios era bastante interesante, muy diferente al nuestro, obviamente. Y también después de hablar de todo ese mover del Espíritu Santo y de los dones espirituales, de pronto él como que vuelve nuevamente a las cosas básicas. ¿Cuáles serían las cosas básicas? Serían justamente el Evangelio del Señor. Es el momento en el cual alguien como tú o como yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón de pecados a Cristo Jesús y Él nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre bendita, nos ha convertido en sus hijos, nos ha pasado de muerte a vida espiritual, nos ha convertido en hijos de Dios verdaderos y también nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es en Cristo Jesús. Entonces, de pronto, después de parecer que Pablo se ha sumergido en el mundo de Dios, que es la iglesia del Señor, que es el misterio revelado, el cual fue oculto por muchos siglos, y haber explicado con mucho detalle los asuntos que tienen que ver con la comprensión de los dones espirituales, con el entendimiento en cómo el Espíritu Santo se mueve, con la comprensión de cómo los líderes de la iglesia de Corinto deben de manejar la congregación y lo que ellos tienen que entender, que a pesar de que tenían experiencias espirituales y tenían una apertura a la comunión con Dios y a recibir de Dios revelación y conocimiento, no era suficiente porque tenían que entender que había otro orden, que era el orden que Dios había puesto, porque había llamado al apóstol Pablo como apóstol, es decir, el que tenía la autoridad y el que había recibido la revelación de parte de Dios. El hombre llamado Pablo, luego apóstol, siervo de Dios, que antes de ser el apóstol Pablo era el judío que perseguía a la iglesia de Cristo, y cuando camino a Damasco, Pablo se enfrentó al Señor viendo la luz y cayendo al cielo, y de pronto reconoció que aquel que él estaba persiguiendo, era la iglesia de Cristo. Y entonces inmediatamente convirtió su corazón al Señor. Y entonces fue llevado por un tiempo a Tarso durante 14 años, algunos dicen 10 años, y en ese tiempo la mentalidad de Pablo fue cambiando gracias a que él fue recibiendo la revelación de parte de Dios. La revelación, ¿qué significa? Que él recibió información,
recibió conocimiento, recibió comprensión del mundo de Dios, de las ideas de Dios, de lo que es el mundo de Dios y lo que Dios quería que la iglesia del Señor que somos nosotros lo recibiéramos para entender cómo es que la iglesia de Dios, aquí en la tierra, no en el cielo, sino aquí en la tierra, se tenía que mover, se tenía que organizar, la manera en cómo la iglesia tenía que entender cómo era el mover del Espíritu de Dios dentro de la congregación. Y entonces llegamos aquí a este punto donde Él les dice a ellos, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Entonces, ¿por qué dice Pablo esto? Dice, les hago saber nuevamente, entendiendo que él ya conocía que los hermanos de Corinto habían profundizado mucho en Dios. Dice, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Es decir, el evangelio que les prediqué. ¿Cuál fue el evangelio que Pablo les predicó? Jesucristo vino, Dios hizo hombre Jesús, murió en la cruz, resucitó. ¿Y qué pasó? Resucitó porque pagó un precio y los tomó, les perdonó el pecado y se convirtieron en hijos de Dios. O sea, el evangelio que la mayoría de nosotros conocemos. Ese es el evangelio que Pablo les está haciendo recordar a los hermanos de Corinto. ¿Pero cómo? Hay que hacerles recordar a los hermanos de Corinto que ya estaban en una efervescencia espiritual, que estaban en una comunión a los líderes espirituales, porque habían algunos que estaban realmente en terrible pecado, pero así como había gente en esta iglesia que tenía terribles pecados, también habían hombres de Dios y mujeres de Dios que estaban en tremenda comunión con Dios, porque no podemos desechar solamente porque un grupo de gente estuvo en pecado y de pronto porque algunos de la iglesia de Corinto estuvieron en pecado, tratar de manchar el mover del Espíritu de Dios, la bendición que había obtenido la iglesia de Corinto, que Dios había levantado líderes espirituales que entrando en orgullo y sintiéndose muy importantes porque sabían que estaban en comunión con Dios y que eran guiados por el Espíritu de Dios, querían poner de lado al apóstol Pablo. Y Pablo tuvo que hablarles claramente quién era el padre de la iglesia, en el sentido de quién fue el que usó para generar una nueva congregación, una iglesia en Corinto. Y este fue el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo. Dice, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes. ¿Y de quién la iglesia de Corinto recibió el evangelio? Del apóstol Pablo. Pablo les predicó el evangelio de salvación. El poder de Dios se manifestó con Pablo. La presencia de Dios, probablemente sanidades, milagros, obras maravillosas de parte de Dios a través de Pablo. Entonces Pablo les está haciendo como un recuento. Dice, les estoy recordando. Dice, ¿quién les predicó el evangelio? En otras palabras, Pablo fue el que les predicó el evangelio. Dice, y él dice así, en el cual ustedes están firmes. O sea, Pablo confirmaba que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, porque estos líderes, hombres y mujeres de Dios, estaban firmes en el Señor. Dice, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Es decir, si retienen el conocimiento de la palabra, del evangelio comunicado a Pablo, comunicado a la iglesia por Pablo, entonces dice, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, que la fe es el elemento que tiene que estar constantemente con fuego, con vida. El creyente debe de caminar en fe, creyendo en el poder de Dios, creyendo en el Señor, creyendo que Dios creó los cielos y la tierra, creyendo que Jesucristo es el que perdona los pecados y el que cambia al hombre, el que cambia a la familia, el que cambia al ser humano. Cuando el ser humano se acerca a Él y por fe cree en el Señor, entonces viene el poder de Dios por la fe en Jesús y empieza el Espíritu Santo, que es Dios mismo en espíritu, obrando en el interior de la persona, haciendo cambios. Pero haciendo cambios porque también están escuchando la palabra, porque la palabra es el abono, la palabra es el alimento espiritual, la palabra es lo que
va a formar parte del carácter, del temperamento de este hombre o de esta mujer que le va a permitir entonces afirmarse y caminar seriamente en Dios. Dice, por versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, ¿qué es lo que Él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo recibió. ¿De quién recibió Pablo? ¿Quién le predicó a Pablo? Porque Pablo iba camino a Damasco. ¿Quién le predicó para que se convirtiera? Nadie le predicó. Él, de manera sobrenatural, el Señor mismo se acercó a Pablo y le hizo entender que él estaba errado. Y lo que él recibió entonces fue que Cristo murió por los pecados, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, él verificó que lo que había recibido se encontraba en la palabra de Dios. Pero ¿a qué Escrituras se refería Pablo cuando en esa época recién la palabra de Dios del Nuevo Testamento se estaba conformando, se estaba organizando, se estaba creando? Se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla también. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Habla de Jesucristo y apunta hacia la venida de Cristo. Entonces, aquí estamos nosotros mirando cómo Pablo sigue enseñando, porque Pablo lo que está haciendo es enseñarle a la iglesia de Corinto lo que la iglesia de Corinto tiene que entender, porque la enseñanza de la palabra de Dios es una enseñanza que tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque el contenido de esta enseñanza es un contenido espiritual. Es un contenido que tiene conceptos espirituales, que tiene conocimiento de Dios, que tiene lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Amén. Esta es la razón por la cual Pablo explica y desarrolla su argumento de esta manera. Dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras otra vez. Y luego dice, que se apareció a Cefas y después a los 12. También, probablemente se está refiriendo también a algunos de los evangelios, ¿no? Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces Pablo empieza a desarrollar sus puntos de vista, es decir, su argumento espiritual. Dice, se le apareció primero a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Está confirmando que Jesucristo se apareció después de haber resucitado, porque todos habían confirmado que Cristo Jesús había muerto en la cruz del Calvario, y lo enterraron, lo llevaron a la tumba, lo pusieron en la cueva y pusieron la piedra gigante sobre la cueva. Pero de pronto se le apareció a Cefas, después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos. Y el apóstol Pablo dice que la mayoría de los cuales todavía vivían en ese tiempo, aunque algunos ya habían muerto. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo está argumentando y está diciendo que Cristo está vivo, que Cristo murió, pero ahora está vivo porque Jesucristo resucitó. Pablo estaba argumentando a favor de que Jesucristo había resucitado y estaba maniobrando sus pensamientos y su razonamiento para que los hermanos de Corinto creyeran, tuvieran un argumento lógico para que ellos entendieran que Jesús había resucitado y puso pruebas. Primero Cefas, después los 12 apóstoles, luego los 500 hermanos y después a Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Pone evidencias, ¿no? Concretas. Dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció
también a mí. O sea, Pablo está certificando que el Señor Jesús se le apareció a él. Eso es lo que está diciendo. Primero se le aparecieron a los anteriores descritos por Pablo, Cefas, los 12, los 500, Jacobo, etc. Y al final dice, se me apareció también a mí. O sea que el Señor Jesús se apareció al apóstol Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y Pablo expresa su concepto de sí mismo. Y él dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. O sea, el que tiene menor valor, el que tiene una valoración completamente disminuida. Él considera su propia persona como el último, el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque Pablo persiguió a la iglesia del Señor. Pablo era un convencido de que la iglesia, los hermanos del camino, los que creían en Jesús, estaban completamente equivocados y que este movimiento espiritual estaba en contra de la religión judía y que estaba distorsionando a la religión judía. Por esa razón que los del Sanedrín, los de las sinagogas, los altos dirigentes judíos permitían a Pablo y le daban autoridad y le daban cartas firmadas por ellos para que con la autoridad judía de la religión judía ellos persiguieran a los cristianos, porque ellos consideraban que los cristianos estaban mancillando el nombre de la religión judía. Y Pablo se lo creyó. Pablo creyó esto y creía de tal modo que entonces perseguía, respirando amenazas y respirando muerte para los hermanos que habían creído en Jesús, que estaban caminando, predicando la palabra, testificando, dando testimonio, hablando de Jesús, hablando del cambio de vida, hablando de las experiencias espirituales, hablando del poder de Dios, hablando de las maravillas del Señor Jesucristo, porque Dios les daba a estos hombres y mujeres sabiduría para compartir el evangelio con poder, para compartir la palabra de salvación con poder, para hablar de lo sobrenatural, de lo eterno, de lo que Jesús estaba comunicando y estaba prometiendo, que era la vida eterna. Esta gente tenía en su corazón la llenura del Espíritu de Dios y morían muchos de ellos a causa de Cristo. Amén. Yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero luego él reconoce a la vez que él es algo en Dios, que él es algo en el Señor. Él se siente insignificante por lo que hizo, pero por la gracia de Dios, ya no por él, sino por la gracia de Dios, que es lo que Dios le dio a Pablo, que no merecía, y que no solamente no merecía, sino que en ninguna manera debería haberlo recibido, pero la gracia es aquello que uno recibe sin que uno lo merezca. Y por eso Pablo dice, no merecí ser llamado apóstol, en otras palabras, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y que era Pablo el apóstol a los gentiles, el hombre que tenía el poder de Dios en su vida, que tenía un ministerio poderoso, que tenía una fe en su corazón intensa, fuerte, era una fe que iluminaba a los demás. Era un poder de Dios que vivía en el apóstol Pablo, porque este hombre era un hombre de oración. Recordemos que él dijo aquí en Corintios que oraba en lenguas más que todos. Y si oraba en lengua más que todos, significa que constantemente oraba en el Espíritu, porque él tenía que ser fortalecido en el hombre interior, porque él era el maestro, era el líder, era
el testimonio de Dios era el que comunicaba el Evangelio. Y aparte de Pablo, no había más personas. Él era el máximo representante, el que estaba, digamos así, en la cumbre del conocimiento de Dios. Por lo tanto, el testimonio de Pablo, el conocimiento de Pablo, el comportamiento de Pablo, la conducta de Pablo, las palabras de Pablo eran vistas. Y no había otra referencia más que Pablo, porque él fue llamado a los gentiles y los gentiles no tenían nada de Dios. Dice, soy lo que soy, apóstol, pero por su gracia, para conmigo, porque su gracia conmigo no resultó en vano. Es decir que, ¿por qué no resultó en vano la gracia de Dios en Pablo? Porque Pablo asumió la responsabilidad. Pablo asumió su rol de apóstol. Pablo asumió su rol de enseñanza. Pablo asumió su rol de liderazgo. Él lo tomó, se sumergió en su ministerio, se sumergió en su rol divino, en su bendición, en lo que él sabía que Dios quería que él hiciera. Y esto es importante porque a veces nosotros los pastores deberíamos asumir un rol mucho más intenso para que la gracia de Dios no sea en vano con nosotros. Es lo que Pablo dijo, ¿no? Él asumió su rol. Él tomó la responsabilidad. Antes bien, dice, he trabajado mucho más que todos ellos. Es decir, a pesar de que Pablo dice y expresa la realidad espiritual y humana de que él era el más insignificante porque había perseguido a la iglesia de Dios, sin embargo también él reconoce lo que él había hecho. Es decir, él no destruye su ministerio, él minimiza su persona en el sentido de que no debería de haber recibido lo que recibió de Dios. Pero sin embargo a la vez, él dice que la gracia de Dios hizo esto conmigo. ¿Qué hizo? Me permitió trabajar más que todos los apóstoles, porque trabajó más que todos. Amén, amén. Aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, la gracia de Dios es la que trabajó en Pablo. La gracia que recibió. Pero esta gracia entonces le permitió a él ser algo. Esta gracia produce también una influencia en la persona. Porque si la gracia solamente fuera una palabra, entonces no sería mucho. Pero la gracia de Dios no es una palabra solamente. Es una palabra que describe una influencia de parte de Dios. ¿Y cuál es la influencia? El obrar de Dios en Pablo, que lo convirtió a Pablo en apóstol, que le dio la revelación. Esa es la gracia de Dios. Trabajando el Espíritu de Dios dentro del ministerio de Pablo, trabajando el mundo de Dios, la eternidad de Dios, llegando a Pablo a través de muchas formas y maneras. Dice, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Dice, así predicamos y así creyeron ustedes. ¿Qué significa esto? Es lo que Pablo predicó, el Evangelio del Señor, y que también los apóstoles predicaron el mismo Evangelio. Bien, seguimos adelante. Luego Pablo, después de haber asentado, puesto en evidencia que Jesucristo resucitó, que se le apareció a los apóstoles, apareció a Cefas, apareció a Jacobo, apareció a los 500, apareció a los 12, también se le apareció a Pablo. Y luego dice en el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Es decir, parece que habían personas dentro de la iglesia de Corinto, y quién sabe también algunos de los líderes, que Jesucristo dice, que no hay resurrección de muertos. Pero dice así,
Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿qué es lo que se predica? Que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces, como algunos de la iglesia de Corinto decían que no había resurrección de muertos, era una contradicción, porque si los apóstoles, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, estaban predicando que Jesucristo resucitó, entonces, ¿cómo se puede entender que algunos que son hijos de Dios, que están en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, digan o piensen o crean que no existe la resurrección de los muertos? Entonces Pablo entra en un tema otra vez importante, porque este tema es la base de todo el movimiento cristiano, la base de nuestra fe, la base de nuestra creencia, que Cristo murió pero resucitó. Porque en su resurrección está la victoria, pero en su muerte no hay victoria, porque es un proceso. El proceso es la muerte y después la resurrección. Y la resurrección se completa la victoria de Cristo Jesús. Por eso que seguramente el diablo pensaba que cuando Cristo estaba muriendo, el diablo estaba ganando, pero en realidad estaba perdiendo, porque Cristo estaba muriendo en la cruz, pero iba a resucitar. Gloria a Dios. Amén. Y resucitaría en victoria gracias a la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Tiene razón el apóstol Pablo, ¿no? Si estamos hablando y predicando que Cristo resucitó, no se puede aceptar que alguien piense que no hay resurrección de muertos. Porque si decimos que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Sería contradictorio. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Entonces, porque si esto no es cierto, ustedes están bien engañados. Están completamente fuera de foco. Ustedes están siendo llevados por ciegos que van a entrar en el hoyo, en otras palabras. ¿Cómo es posible que se piense así? No se puede pensar así. Porque entonces dice, nuestra predicación sería tonta, sería una mentira. La predicación que hacen los apóstoles y que el Pablo mismo dijo sería entonces mentira. Porque si Cristo no resucita, entonces nuestra fe no tiene sentido. Porque para que haya perdón de pecados, para que haya salvación, para que haya vida eterna, para que haya un camino para llegar al Padre, Cristo tenía que morir y tenía que resucitar. Y en la resurrección está el triunfo de Dios, el poder de Dios. Entonces, este punto de la resurrección es la base de la victoria y la base del poder del Evangelio, del poder de la palabra de Dios, del poder de la predicación, porque se predica a un Jesucristo resucitado que perdona pecados, que da vida eterna, que ha vencido al diablo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aún más, versículo 15. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, dice, estamos haciéndole a Dios una maniobra equivocada, un manejo contrario. Estamos nosotros haciendo algo indebido, incorrecto, algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos convertiríamos en testigos falsos de Dios. Porque si Dios resucitó, o si Dios no resucitó a Cristo, y nosotros decimos que Dios sí lo resucitó, entonces estamos mintiendo. Si en verdad los muertos no resucitan, pero obviamente sabemos que Cristo resucitó. Pero Pablo está argumentando porque algunos de la iglesia de Corinto no estaban entendiendo este asunto. Porque si los muertos, versículo 16, no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que hayan dormido en Cristo Jesús están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida,
solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es decir, que estaríamos completamente engañados. ¿Por qué el apóstol Pablo argumenta de esta manera? Porque a veces se requiere un argumento lógico, una manera entendible, una manera que la razón explique para que la gente de la iglesia de Corinto entendiera realmente lo que debería de entender. Pablo está argumentando en contra de ese pensamiento equivocado. Está argumentando y poniendo bases concretas para que los hermanos de la iglesia de Corinto abran su mente, no solamente a lo espiritual, pero también al entendimiento espiritual. Y ellos no llegaran a pensar que no existe resurrección de los muertos. Porque Pablo está diciendo, sí existe resurrección de los muertos, porque Dios nos ha dado vida eterna. Y que esta vida no termina aquí, sino que prosigue más allá. Porque la base de toda la predicación y de todo el evangelio es que hay vida eterna, que hay resurrección, que el que muere en Cristo Jesús va a resucitar. El que muere en Cristo Jesús no termina su vida, no desaparece. No es que cuando una persona muere se acaba todo. Cuando una persona muere se acabó la persona y se acabó toda la religión, se acabó Dios. No es así. Cuando un cristiano muere en fe en el Señor, va a resucitar. Amén, gloria a Dios. Es cierto que mucha gente mira la vida como una vida que hay que luchar hasta el momento de la muerte, porque después de la muerte no existe nada. Llega el día en que muero, se acabó mi vida, se acabó mi historia, voy a desaparecer. Quizás la huella que deje será un libro que escribí, una empresa que hice para mis hijos, alguna cosa que desarrollé en el mundo y me van a recordar. Pero después de eso se acaba todo. No hay nada más. Ese es el pensamiento del mundo. El mundo piensa que todo termina en el momento de la muerte. Y es por eso que mucha gente quiere dejar cosas para que los recuerden. Cosas que creen que va a ser perdurable y que los van a recordar. Porque cuando mueran, se acaba todo. Pero la predicación del evangelio no es esa. La predicación del evangelio es, se predica la vida eterna. Se predica que después de esta vida estamos y seguiremos viviendo. Que hay vida espiritual. Y esa es la esperanza que el Señor nos da. Que Él vino para darnos vida, pero no solamente vida aquí en la tierra, sino vida eterna. Que vamos a resucitar. Que hay vida más allá de esta vida y que no dejaremos de ser. Que resucitaremos y los muertos, dice, en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos llevados por el Señor y estaremos con Él en el cielo. Eso es el evangelio, esa es la esperanza, que el Señor vendrá por nosotros, vendrá para bendecirnos, vendrá para que nosotros estemos con Él, que es real y verdadera esta vida espiritual. Gloria a Dios. Y es lo que los hermanos de Corinto no habían entendido. Y Pablo está argumentando de esta manera para que entiendan, para que comprendan y para que muchos líderes que habían obtenido mucha revelación de Dios y conocían el mover del Espíritu de Dios, les faltaba algo más. Les faltaba el conocimiento que Pablo tenía, y Pablo tenía un conocimiento revelado por Dios. Y Pablo podía escribir este libro y escribir con criterio y escribir de una manera adecuada para que ellos entendieran lo que él estaba diciendo. Amén. Amén. Aquí nos quedamos entonces en el capítulo 15, versículo 19. El próximo viernes entramos al versículo 20 hacia adelante. Vamos a tener una oración. Señor, gracias por esta noche, por estos momentos que estamos aquí delante de tu presencia. Pedimos que tú nos bendigas, nos guardes, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que fortalezca nuestra fe, porque sabemos que hay resurrección de muertos, que tú nos vas a resucitar, que la vida no termina aquí.
que la vida no se desaparece, que no se extermina, que no se hace nada, sino que al contrario, hay esperanza en nosotros. Y la esperanza eres tú, que nos resucitarás, que seguiremos viviendo, que seguiremos gozándonos contigo y que seguiremos alabándote tal y como somos por tu poder y por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Porque tú resucitaste primero y eres la primicia, el primer resucitado de todos aquellos que te van a seguir. Gracias por esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos los que se van a conectar, los que se conectaron, los que han de mirar esta enseñanza del pastor Henry en esta noche. Estamos en 1 de Corintios capítulo 15, verso 1 al verso 19. El pastor estará enseñando del verso 20 en adelante para la próxima semana. Bendiciones a todos. Hoy fue el tema acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo para una vida eterna, resurrección para una vida eterna. Todos los muertos resucitarán, pero no todos resucitarán para vida eterna. Otros serán resucitados para muerte eterna. En Cristo Jesús hay resurrección de vida eterna, para vida eterna. Bendiciones a todos, hermanos. Hoy, la semana número 27, damos gracias a Dios. También en la página de YouTube nos puede encontrar hoy con la clase número 4 de Ciencias Bíblicas. Ciencias Bíblicas número 4 con el pastor Henry del Perú. Puede usted encontrarnos en la página de YouTube hoy en Ciencias Bíblicas número 4. Bendiciones a todos en la página de Jesús Maranata, las páginas de Roca Fuerte. Bendiciones a todos. Bendiciones al pastor Nicolás Fierros que nos está sintonizando. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Llenémonos de la palabra de Dios. Amén. Qué precioso es escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que no hay nada más hermoso, hermanos, que llenarnos de la presencia de Dios en este mundo. Amén. Muchos se llenan de cosas vanas, pero un día ya no existirán esas cosas. Pero la palabra de Dios es eterna. Si nos llenamos de la palabra de Dios, aleluya, es lo máximo. Dios les bendiga. Shalom para todos. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias a Dios por la vida de los pastores y maestros que están predicando la palabra de Dios. Dios bendiga al pastor Henry por esta clase tan preciosa de 1 de Corintios capítulo 15. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga al pastor Henry, a toda su iglesia allá y al hermano Mauro, el director de la alabanza allá en la iglesia. Amén. Está con nosotros el hermano Mauro, está con nosotros el hermano Luis. Bendiciones al hermano Luis, que está allí firmes y adelante sin desmayar. Venga lo que venga, hay que seguir adelante, hermano Luis. Amén. Porque Cristo está con nosotros, porque Él murió, pero resucitó. Aleluya. No solamente murió, sino resucitó. Eso es lo que nosotros, esa es nuestra confianza. Si Él solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, sería como todos los demás. Pero Él no es como todos los demás. Él es único. Amén. Bendiciones pues, hermanos. Este ha sido su programa, Instituto de Ciencias Bíblicas. Y les decimos hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a la hora que usted vaya a mirar este video. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Y hasta la próxima. Buenas noches, que descansen y buen provecho si van a cenar. Y si ya cenaron, pues que Dios les bendiga con un dulce sueño. Dios les bendiga, hermano Henry. Hasta la próxima. ¿Quieres saludar a alguien? Nadie.
Bendiciones. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Dios te bendiga, hermano Mauro. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano Luis. Amén. Amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Los saludamos y los bendecimos. Amén, amén y amén.